Nunca pensé que una simple carta podría romper el único vínculo que me quedaba con mi madre. Fueron tantos años de silencios y palabras no dichas, de un amor que siempre parecía a medias, que creí que nada más podría sorprenderme, y sin embargo, aquí estoy, con el corazón apretado por una última ausencia. Pero antes de empezar a contar la mía historia, deje en los comentarios de donde usted me está escuchando. Recuerdo aquel martes como si fuera ayer, el cielo plomizo de un día de otoño en el barrio, y el aire fresco que traía consigo el olor a tierra mojada y a leña quemada de alguna chimenea cercana. Eran las 3 de la tarde cuando regresé a casa después de visitar a mi tía Rosa, su casa siempre llena de plantas y memorias que me reconfortaban el alma. La fachada de mi humilde hogar se veía igual de siempre, con el enredadera trepando por la pared y las macetas de geranios en la entrada, pero algo se sentía diferente en el ambiente, una quietud inusual. Al abrir la puerta, el silencio me recibió, pesado y denso, muy distinto al bullicio habitual de los niños jugando en la calle o el murmullo lejano de las voces de los vecinos. Mi casa, que en otras ocasiones me parecía un refugio acogedor, ese día se sentía extrañamente grande y vacía, casi como si presintiera algo que yo aún no podía ver ni entender. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la mesita de la entrada, justo donde solía dejar las llaves y la correspondencia. Allí, apoyado de forma casi casual, había un sobre de papel manila, sin remitente ni sello, como si alguien lo hubiera dejado con prisa o con la intención de que lo encontrara de inmediato. Su presencia, tan inesperada, rompió la monotonía de mis días y me hizo sentir un escalofrío que me recorrió la espalda, una sensación de que algo importante y quizás doloroso estaba a punto de revelarse. La luz que se filtraba por la ventana del pasillo, tenue y gris, creaba sombras alargadas que danzaban alrededor del sobre, dándole un aura de misterio y urgencia. Mi corazón empezó a latir con una cadencia irregular, un tamborileo sordo en mis oídos mientras mis dedos temblaban ligeramente al tomarlo. El papel se sentía áspero y viejo, y por un instante, me pareció percibir un ligero aroma a lavanda, el perfume que mi madre siempre usaba. Fue en ese momento, con la carta en mis manos, que una certeza silenciosa se instaló en mi pecho. Ese sobrevenía de ella, de la mujer que había sido un faro y a la vez una sombra en mi vida. La relación con mi madre, Marta, siempre fue una danza complicada entre el amor y el resentimiento, una tela tejida con hilos de ternura y espinas de distancia emocional. Desde que mi padre, Julián, había muerto años atrás, un abismo parecía haberse abierto entre nosotras. Ella se había encerrado en su propio dolor, y yo, en mi inexperiencia y mi propia pena, no supe cómo tenderle un puente. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, llenas de evasivas y silencios que pesaban más que las palabras. Hubo una vez, cuando yo era apenas una niña, que la encontré llorando en el viejo sillón de la sala, con una fotografía de mi padre entre sus manos. Sus lágrimas caían como perlas sobre la imagen, pero cuando me acerqué, ella me apartó con una mirada velada, casi ausente, y me dijo que no pasaba nada, que solo eran cosas de adultos. Esa escena se quedó grabada en mi memoria, una pequeña herida que nunca terminó de cerrar, y que, con los años, se convirtió en una constante en nuestra relación, el velo de lo no dicho. Mi padre había sido el sol en nuestras vidas, un hombre alegre y trabajador que siempre tenía una sonrisa y una historia para contar. Su ausencia dejó un vacío inmenso que mi madre nunca supo, o no quiso, llenar. Héctor, María Fernanda y Emilio, mis hijos, apenas lo conocieron, pero sus historias eran parte de la narrativa familiar, un eco lejano de un tiempo más feliz. Mi tía Rosa, la hermana de mi madre, era quien a menudo llenaba esos vacíos, con su calidez y su disposición a escuchar, a diferencia de Marta, que se había vuelto un enigma. A veces, pensaba en Valeria, mi mejor amiga de la infancia,
que desapareció sin dejar rastro hace tantos años. Su partida fue otra herida abierta en mi vida, otra conexión rota. Me pregunto si su ausencia, tan abrupta, no me preparó de alguna manera para la forma en que mi madre siempre parecía estar a punto de desvanecerse, incluso cuando estaba presente. Este sobre, sin embargo, se sentía diferente, con una finalidad que me asustaba y a la vez me intrigaba. Mis dedos, aún temblorosos, deslizaron con cuidado la solapa del sobre. Dentro, encontré solo dos cosas: una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo, y una pequeña nota doblada con esmero. La foto me hizo contener el aliento. Era mi padre, Julián, pero no como lo recordaba, sino mucho más joven, con una expresión seria y una mirada que no reconocí. Estaba de pie frente a una casa desconocida, un caserón antiguo con un balcón de hierro forjado y un jardín descuidado, un lugar que nunca había visto ni oído mencionar. A su lado, apenas visible en la esquina, había una mujer de perfil, con el rostro cubierto por la sombra de un sombrero de ala ancha, y su figura parecía familiar, aunque no pude identificarla con certeza. La nota, escrita con la letra elegante y cursiva de mi madre, tan diferente a su usual desorden, era concisa, casi críptica. Decía: Alba, sé que esto te dolerá, pero es la única verdad. Hay cosas que uno guarda en el corazón hasta que ya no puede más. Él no fue quien creíste, y yo tampoco. Perdóname por el silencio. Cuida a tus hijos, mamá. Cada palabra era un puñal, una punzada que me atravesaba el alma y dejaba al descubierto heridas que creía cicatrizadas. El aire se volvió denso a mi alrededor, como si el oxígeno se hubiera agotado. La fotografía y la nota cayeron de mis manos y se deslizaron al suelo de madera, donde quedaron como dos piezas de un rompecabezas incompleto. ¿Qué verdad? ¿Quién no fue quien creí? La mente se me nubló con preguntas sin respuesta, con ecos de una historia que me había sido negada toda mi vida. ¿Qué secretos guardaba mi padre, el hombre que yo creía conocer tan bien? Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared fría del pasillo. Las imágenes comenzaron a agolparse en mi mente, pequeños fragmentos de recuerdos y sensaciones. Recordé una conversación que tuve con don Ernesto, nuestro vecino anciano, hace unos meses. Él había conocido a mi padre desde joven y, en una ocasión, mientras charlábamos en el parque, me mencionó algo sobre una deuda antigua que mi padre había saldado con su pasado. En ese momento, no le di importancia, creyendo que se refería a alguna cuestión económica o a un favor olvidado. Pero ahora, con la nota de mi madre en el suelo, las palabras de don Ernesto adquirieron un nuevo y oscuro significado. ¿Era posible que mi padre hubiera tenido otra vida antes de casarse con mi madre? ¿Una vida llena de secretos y compromisos ocultos? ¿Y qué papel jugaba mi madre en todo esto? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué la ocultación? El rostro de la mujer en la foto me intrigaba, una silueta borrosa que parecía susurrar una historia de amor o quizás de traición. El sol de la tarde comenzó a colarse por la ventana, pintando el suelo con una luz anaranjada que acentuaba el polvo y el silencio en la casa. Sentí un vacío inmenso, como si una parte de mí, esa parte que creía entender mi origen y mi familia, se hubiera desmoronado por completo. La confianza, ese cimiento invisible que nos une a nuestros padres, se agrietaba con cada minuto que pasaba. Mi madre, mi propia madre, había sido cómplice de un secreto, o quizás, una víctima de él. Las horas se arrastraron, lentas y dolorosas. No pude comer, no pude dormir. Pasé la noche en vela, observando la fotografía de mi padre, buscando en sus ojos una pista, una respuesta a las preguntas que me atormentaban. Me pregunté qué habría pasado si mi padre no hubiera muerto tan joven. ¿Habría revelado él mismo este secreto, o lo habría llevado a la tumba, como mi madre había intentado hacer? El peso de su silencio me oprimía, casi tanto como el de ella. A la mañana siguiente,
Con el primer rayo de sol que se colaba por las rendijas de la persiana, tomé una decisión. Necesitaba hablar con mi madre, confrontarla, entender la verdad detrás de esa nota. Me vestí con prisa, mi corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. Fui a su casa, la misma casa donde había crecido, donde los recuerdos de mi infancia se mezclaban con los fantasmas de un pasado que ahora me resultaba desconocido. Llamé a la puerta, 1, 2, 3 veces. El silencio fue mi única respuesta. Insistí, golpeando con más fuerza, la desesperación creciendo en mi pecho, pero nadie abrió. La casa de mi madre, que antes me parecía un lugar de refugio, ahora se erigía como una fortaleza inexpugnable, guardando sus secretos con una obstinación cruel. Los vecinos, algunos curiosos, me miraban desde sus ventanas, pero nadie se acercó a preguntar, como si supieran que había algo irremediable en esa escena. Regresé a casa con el alma encogida, la nota de mi madre arrugada en mi puño. Intenté llamarla por teléfono, una y otra vez, pero su línea estaba desconectada. Fui a casa de mi tía Rosa, con la esperanza de que ella supiera algo, que pudiera darme alguna explicación, pero mi tía, con los ojos llenos de una tristeza profunda, solo pudo decirme que mi madre se había ido, que había dejado el barrio sin decir a dónde, sin despedirse, sin dejar rastro. Había sido la carta de despedida, el cierre final de un capítulo que yo ni siquiera sabía que estaba abierto. En ese momento, comprendí el verdadero significado de la nota. No era una invitación a la conversación, ni un preámbulo a una revelación. Era el adiós. El último vínculo, tan frágil como era, se había roto. La tristeza me invadió, un dolor sordo y profundo que se instaló en cada fibra de mi ser. Mis hijos, al verme, notaron mi angustia, pero yo no pude explicarles. ¿Cómo podía explicarles algo que ni yo misma entendía? Una verdad que me quemaba por dentro. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi madre nunca regresó, nunca se puso en contacto. La casa donde crecí, ahora vendida a una familia joven, perdió el último vestigio de su presencia. La fotografía de mi padre y la nota de mi madre se convirtieron en mis únicos testigos, los únicos hilos que me conectaban a ese pasado incierto. A veces, por la noche, me sentaba sola en el patio de mi casa, bajo el cielo estrellado, y observaba la luna, buscando en ella alguna señal, algún consuelo. Héctor, mi hijo mayor, con su pragmatismo habitual, intentó convencerme de que tal vez era lo mejor, que el pasado debía quedarse donde estaba. María Fernanda, más sensible, me abrazaba sin decir palabra, entendiendo el dolor de un lazo que se había quebrado. Y Emilio, mi hijo menor, el más inconstante, me preguntaba a menudo sobre su abuela, con la inocencia que solo un niño puede tener, sin entender la complejidad de la historia. La vida siguió su curso, como siempre lo hace, implacable en su avance, pero yo, Alba, no he podido olvidar. Cada cumpleaños de mi padre, cada día de muertos, la ausencia de mi madre se hace más patente, más dolorosa. La carta se ha convertido en un recordatorio constante de que hay verdades que se ocultan, secretos que se llevan a la tumba, y que, a veces, el amor más profundo puede estar entrelazado con las heridas más grandes. Aprendí que el silencio, a veces, puede ser la forma más cruel de decir adiós, y que la verdad, por dolorosa que sea, es un derecho que nos merecemos, incluso cuando nuestros seres queridos deciden negárnosla. Pero también aprendí que el perdón, aunque difícil, es el único camino para liberar el alma. No sé si algún día entenderé por completo los secretos de mi padre, o el porqué del silencio de mi madre, pero sé que, a pesar de todo, el amor que siento por ellos sigue ahí, complejo, herido, pero real. Quizás, la lección más grande de esta historia es que debemos honrar nuestras conexiones, incluso las más complicadas, y buscar la verdad antes de que los hilos se rompan por completo.
porque el tiempo no espera, y las oportunidades de sanar se desvanecen con cada amanecer. Mi historia con mi madre es una herida abierta, una cicatriz que me recuerda que las familias son un laberinto de amores y secretos, de luces y sombras. Y ahora, con mi corazón en la mano, les pido que reflexionen. ¿Hay algún secreto en su vida que necesite ser revelado? ¿Alguna verdad que los esté carcomiendo? No esperen a que una carta o un adiós inesperado rompa los lazos que aún los unen. Hablen, perdonen, sanen. Si esta historia les ha tocado el corazón, denle un me gusta y suscríbanse al canal para escuchar más relatos que nos recuerdan la complejidad y la belleza de la vida. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.